Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Hoy toca uno chiquito. Un Dolo Pizza. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Y llegaremos a eso eventualmente, pero... 3 o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. Principios del siglo XIX, que no hay fecha exacta. Ok. Ahí entre los habitantes de Manchester, en Vermont, existía una familia que era la familia Bourne. La familia que nació. La familia sí. Bourne, era Boorn. Ajá, la supremacía. Sí. Esta familia estaba compuesta por Barney Bourne, que era pues el patriarca, su esposa y sus 3 hijos adultos, Stephen, Jesse y Sally. El Barney también tenía un hermano que era el tío Amos, Amos Bourne. Jesse, ya ves que puede ser vato, puede ser morra, que... Aquí era vato. Okay. Jesse y Stephen eran los hijos y Sally era la hija. Ok. Entonces los hijos de Bourne eran conocidos por no comportarse con la sobriedad y dignidad que se esperaba en la ciudad. Vaya. Se les consideraba salvajes e imprudentes. Stephen fue descrito como malicioso, apasionado y cuando se enoja, ciego a las consecuencias. Y a Jesse también le pasaba lo mismo. Ajá. A Sally la llamaban dura, testaruda e irrespetuosa con las convenciones de la época. Ajá. Y una vez alguien la describió como un demonio irresponsable. Ah, la madre, eran neuroticones, ¿no? Y también decían que esta Sally parecía siempre estar embarazada. Todo el tiempo. Qué manera de decirle gordita. No, le están diciendo puta. Ah, cabrón, ok. Era otro insulto, pero... No me lo esperaba. ¿Qué? En los 1800. Y luego Sally se casó con Russell Colvin, que no era considerado un hombre muy brillante, que digamos. Ajá. Los habitantes de Manchester incluso decían que era un débil mental. Ok. En 1801, el padre de Russell se mudó a Rhode Island y nunca regresó. Y los habitantes de Manchester no creían que Russell fuera capaz de administrar su propia granja. Dijeron, está muy tonto este güey. Entonces, como el pueblo tenía la obligación de proteger los derechos de las viudas y como el marido de la señora nunca regresó, dijeron, no, pues igual ya se murió. Entonces, para proteger a la viuda, vamos a quitarle la granja a Russell porque está todo menso. No mames. Y se la vamos a rentar a alguien más y el dinero de la renta se la vamos a pasar directo a la viuda. Ok. Entonces, pues básicamente lo sacaron de su casa, güey, y el güey se tuvo que ir a vivir con su esposa y sus 6 hijos, o sea, con los 6 hijos que tuvo con Sally, Ajá. a la casa de sus suegros. Decían que era un tipo excéntrico porque de vez en cuando nada más empezaba a caminar, así como Forrest Gump. O sea, el pendejo. Sí, güey. Pues dices que como Forrest. Sí. Dejaba a su familia a veces por un día, 2 días, a veces por varios meses, nada más se iba, güey. Caminaba y nadie sabía dónde estaba. A veces se llevaba a su hijo favorito, se lo llevaba así cargando en la espalda. Okay. Y dejaba a los otros 5 ahí. Órale. Sus salidas eran comunes, pero también regresaba siempre, güey. El 10 de mayo de 1812, Russell se levantó un día, salió de nuevo. A nadie le pareció extraño. Era otra vez Russell saliendo a sus paseos raros. Sally no estaba cuando él se fue. Un día nomás llegó Sally y dijo, chinga, y mi marido. Ajá. Yo lo había puesto aquí. Y sus hermanos le dijeron, no, pues no sabemos dónde se fue. Su papá tampoco sabía dónde estaba. Nadie le dio una respuesta, pero Sally no estaba preocupada porque pues a ella también le gustaba de repente tomarse sus viajes. A huevo. Después de que Russell se fue, ella también se fue un rato y ahí dejaron a los hijos en el rancho con los tíos y el abuelo. Ajá, a ver qué tragan, cabrones. Pues pasaron semanas y luego meses y luego años y no se sabía nada de Russell Colvin. Y Sally y sus hermanos y los suegros parecían no importarles. Ajá. Así como que, güey, pues. Al rato vuelve, anda en sus aventuras. Pero pues el resto de la ciudad de Manchester, pues simplemente estaba de, pues si a ellos no les importa, pues a nosotros tampoco, güey. Ajá. Hasta que empezaron algunos rumores de que le había pasado realmente a Russell. Ok. Empezaron a sospechar de que los hermanos Bourne lo habían matado. Era bien sabido que Russell nunca había sido del agrado de la familia de su esposa. Ajá. Y luego Sally realizó otro de sus viajes en 1815 y cuando regresó estaba embarazada.
Ah, caray. lo cual era pues, un dilema, porque pues técnicamente seguía casada con Russell, Ajá. no había sido declarado muerto y había una ley que, la ley de Vermont que decía que si una madre soltera juraba al niño, se le llamaban swearing the child, Ajá. era nombrar al padre, decir, pues hijo de tal güey, y lo obligaban a pagar manutención, güey. Ajá. Pero ella no podía hacer eso porque al hacer eso iba a admitir que había cometido adulterio y se iba a meter en Pues problemas. no, claro. No Entonces, les dijo que el Espíritu Santo o algo así. no, Oye. no, los es un desmadre, güey, por miles de años. Steven le dijo, no te preocupes, tú ve y jura al niño, al cabo Russell ya está muerto. Ah, cabrón. Ya pasaron muchos años. Y luego alguien más en el pueblo dijo que había oído a uno de los hermanos Bourne decir que Russell estaba muerto. Otro dijo que incluso uno había dicho dónde habían enterrado a Russell. Oye, eran borrachos. Simón. Sacan ahí la Habladores, verdad. Simón. Que le habían enterrado, cito, donde las papas no se congelarían. Ok. Pues antes la gente pues no tenía refri, entonces escarbaban y ahí guardaban cosas. Pero si cuando hacía mucho frío, escondían la comida para que no se congelara también. Ok. Entonces como que algo funcionaba así, de las dos maneras. algo de eso se referían, Simón. Un día los hijos de Thomas Johnson iban cruzando un campo cerca de la propiedad de los Byrne cuando se encontraron el sombrero de Russell. La hermana de Russell dijo, sí, es el de mi hermano y mi hermano nunca sale sin sombrero. La sospecha de asesinato cayó sobre Jesse y Stephen Bourne. Y mientras tanto, Sally estaba ahí ocupada consolándose con su extensa red de amigos del pueblo que le seguían dando hijos. Ok. Sí, bueno. Entonces ella no estaba muy preocupada por el posible destino Claro, de su esposo. No, ya a gusto. Simón. Es que lo dice, si me abandonó el güey, pues yo me voy a conseguir otro. Pues sí, está bien, güey. Ajá. Y esto no ayudaba al caso de los Bourne porque pues era mal visto, ¿no? De que una viuda no estuviera ahí guardando el duelo. Ajá. Para 1819, 7 años después de su desaparición, todo se destapó cuando Amos, el tío, reveló que había tenido un sueño en el que el fantasma de Russell lo visitó, güey, y le dijo que lo habían matado. Ajá. Se llegó el fantasma, se paró enseguida la cama de Amos y le dijo, me mataron tus sobrinos, güey. Sígueme. Sí, bueno. Escarba aquí. De hecho, sí, le dijo que lo siguiera y le mostró el lugar donde había sido enterrado. ¿Qué pedo? Que era el sótano donde antes había una vieja casa y que había estado. Y cuando se supo esta noticia, de repente otras personas del pueblo dijeron, a mí también me visitó el fantasma del Russell, güey. Ajá. Que por eso, pues, que también que lo habían matado y la chingada. Ajá. El fantasma ahora andaba rondando por todas partes. Así que la comunidad exigió respuestas. Ajá. El 27 de abril de 1819, 7 años después de la desaparición de Russell, se formó un tribunal de investigación, excavaron el sótano y encontraron un botón de abrigo y una navaja. Y unos tenis, ¿no? Unos tenis. Ambos identificados por Sally como pertenencias de Russell. Oh, shit. Más allá de eso, pues no había pruebas. O sea, sí encontraron. No, o sea, no estaba el cuerpo. No estaba el cuerpo, nomás estaba. Entonces este güey se estaba pintando la cara de blanco y fingiendo ser fantasma, ¿no? Porque no quiero asustarme. Y después, pues sí, o sea, no había pruebas para inculpar a Jesse y Steven. Y después un incendio destruyó un granero ahí en la finca, lo cual fue muy sospechoso. Ok. Porque ya fue de, ¿cómo se que están acercando, sí, ¿no? Los vecinos decían, pues de seguro ahí estaban guardado el cuerpo, algo y lo quemaron nomás para despistar. Por el poco tiempo, un niño andaba ahí paseando a su perro cerca de la casa de Barney Bourne. No mames. Cuando de repente el animal corrió repentinamente hacia un árbol y empezó a excavar. ¡Barbacoa! De hoyo. ¡Ay! Inspiró a una multitud de aldeanos a examinar la tierra alrededor del tronco del árbol y encontraron un montón de huesos. Ándele. Pero luego de que habían arrestado a Jesse Bourne, el doctor del pueblo dijo, no, son de pollo. No mames, un pinche pollote, oye. Un pollón. Ajá. Y nada más arrestaron a Jesse. Steven también habría sido arrestado, pero se había ido a Denmark, New York. Ajá. Entonces la gente empezó a presionar a Jesse para que confesara, pero no confesó nada. Las autoridades decidieron que no tenían suficientes pruebas para retener a Jesse, pero antes de que lo liberaran, su vecino Thomas Johnson fue y lo visitó en su celda. Ajá, le dio whisky para que hable. A ver, güey, ya dime, güey. Ya estás encerrado. Güey, ya te encerraron, ya que, güey. Pues Jesse salió después de hablar con Thomas y dijo, estoy dispuesto a confesar. Ándele. Fue mi hermano, yo no. Qué peladas. Y ya nomás le dice al carnal, no vuelvas, güey. Estás bien quemado, güey. Entonces un grupo de lugareños se reunió de inmediato para ir a arrestar a Steven. Lo sacaron de su casa, lo trajeron de vuelta a Manchester,
Durante todo el camino él dijo yo soy inocente. Mientras tanto en la cárcel Jesse le contó toda la historia a su compañero de celda, a Silas Merrill. Dijo que Steven había golpeado a Russell contra el suelo en una discusión y le había fracturado el cráneo. Y ahí cuando le fracturaron el cráneo, Steven y su padre llevaron a Russell a un viejo sótano donde Barney le cortó la garganta para terminar de rematarlo. Sí, man. Lo enterraron ahí. Después de año y medio, desenterraron los huesos, los llevaron al granero y el granero luego se incendió. Se incendió. Ajá. En ese momento recogieron lo que quedaba de los huesos, los molieron hasta convertirlos en polvo y los arrojaron al río cerca donde estaba el árbol donde el perro fue a escarbar. Ok. Merrill contó esta historia a las autoridades y a cambio de esta confesión que le sacó al Jesse, pues lo liberaron a este güey también. Uh-huh. Y lo fueron con Sally. Ya resolvimos el crimen. Me vale verga. Yo ando cochando bien a gusto. Y sí, güey. Después dijeron que Jesse se echó la culpa. Perdón, que Jesse le echó la culpa a Steven. Nada más porque creía que no lo iban a arrestar porque estaba en otro lado, güey. Ajá. Pero ya cuando se enteró que lo habían arrestado, se retractó de su confesión. Pero cada vez estuvieron apareciendo más y más testigos que habían escuchado a estos dos güeyes o amenazar de muerte a Russell o decir que lo habían matado, güey, o decir que lo habían enterrado. Y toda la gente estaba buscando en todos lados para encontrar el cuerpo de Russell Colvin. Los hermanos fueron juzgados 2 meses después y su condena se consideró tan inevitable que al tribunal le resultó muy difícil encontrar a 12 hombres que hicieran el jurado que no estuvieran pues ya sesgados de que estos eran culpables. Uh-huh. Uno de los testigos fue el tío Amos, pero no le dejaron hablar del sueño, nada más de lo que encontraron. Sí. No salgas con tus mamadas de fantasmas, güey. Sí, ¿qué es eso, güey? Di la neta, güey. Él se limitó a testificar sobre cuando descubrieron las cosas en el sótano, o sea, y un cuchillo y el sombrero y esas madres. Luego varios testigos contaron cómo habían escuchado o a Steven o a Jesse decir que habían matado a Russell. Thomas Johnson describió una discusión que había presenciado entre Jesse y Steven. Y luego Lewis, uno de los hijos de Russell, dijo que vio a Steven golpear a Russell. Ajá. Y que se asustó tanto que huyó. Y luego ya nunca volvió a ver a su papá. No, me va a tocar a mí también. Simón, sí, ya mataron a mi papá, que está bien pendejo. Imagínate yo que tengo sus genes. Ajá. Aunque todo el caso se basaba en rumores, los hermanos fueron condenados. O sea, no había evidencia más que puros testimonios. Fueron sentenciados a la horca para el 18 de enero de 1820. Pero los hermanos seguían convencidos de su inocencia y presentaron una solicitud de indulto ante la legislatura estatal. Entonces, la legislatura estatal dijo, está bien, pues, está el Jesse, no lo maten, nomás cadena perpetua. Steven, sí, ese güey sí mátenlo, porque ese güey fue el que hizo todo. Bueno. Pero Steven no se dio por vencido y se le ocurrió una idea y le dijo a su abogado que publicara anuncios en periódicos regionales solicitando información sobre el paradero de Russell Colvin. Uh-huh. Porque ese güey yo no lo maté, nomás está desaparecido, güey. Un hombre de allá de Nueva Jersey llamado Tabor Chadwick estaba leyendo el periódico cuando vio este anuncio y dijo, sí, cierto. Hace unos años vino alguien que decía que era de Manchester, Vermont y que parecía que estaba medio trastornado mentalmente. Y dijo que se llamaba Russell Colvin. Ok, entonces a lo mejor sí le puso un vergazo, lo dejó más pendejo de lo que estaba. Y el otro güey se fue a vagar. Se fue, sí, claro. Chadwick escribió diciendo que el hombre estaba trabajando en la granja de su cuñado y le dijo a los familiares que fueran para identificarlo, güey. Entonces alguien del pueblo llamado Jamie Welpley fue enviado a Nueva Jersey para entrevistar a este señor. Welpley le dijo, hey, Russell. Y le dijo, debe ser algún error. Yo ya no me llamo Russell Colvin. Es de esos cabrones. Antes sí me llamaba así. Ahora me llamo Francisca. Sí, sí, es que cambié mi usuario de Instagram. Ya no soy Manuel, soy Cabos Cabo. Ajá, ándale. Llámame Lugo. Ya no soy Brandon. Afirmó no haber vivido nunca en Manchester, pero sí dijo que conocía el pueblo. Y dijo, pero no quiero ir para allá. Ajá. Entonces estaba medio raro, güey. Entonces Welpley no pudo convencer al hombre de que regresara con él a Manchester, pero le dijo, está bien, güey. No vamos a Manchester, Vermont. Pero tengo un viaje a Nueva York, acompáñame. Uh-huh. Y lo engañó y lo subió a un barco a Vermont. ¡Qué cabrón! Vamos a Disneylandia. Ajá. Cuando llegó, el hombre fue presentado ante el tribunal del condado de Bennington, Vermont. Y todos lo vieron y dijeron, que sí, mira, es el Russell, güey. Lo llevaron a Manchester. Ahí con el Steven. Steven estaba arrestado. Russell lo vio y le preguntó por qué estás arrestado. Y el Steven dijo, te maté. Güey. Y Russell dijo, pero nunca me hiciste nada, güey. Una vez tu hermano me pegó, pero no me dolió mucho. Bueno.
Llegó Sally y Russell la volteó a ver y dijo, no, eso ya se acabó. Y ya no quiso saber nada más de ella. Sí, man. Regresó a la granja de Nueva Jersey y ahora el tribunal estaba en un aprieto. Ordenaron un nuevo juicio y los hermanos fueron declarados inocentes del asesinato del hombre que ahora estaba vivo. Ajá, a huevo. Steven dejó Manchester, se mudó a Ohio, donde construyó una granja, crió su familia. Jesse también se fue a vivir a Ohio, pero él se cambió el nombre a Jesse Bowen y formó una red de falsificadores en Cleveland. Y eran, pues eran criminales, eran buenos para eludir la captura. Ajá. Luego conoció en 1860 a un güey llamado Hackett, quien le dijo, yo también falsifico, güey, dame jale. Ajá. Y qué cagado que se llama Hackett, o sea, hackeando. Hackeando papel. Y le dijo, Simón, güey, vente. Y yo soy falsificador y todo. Y sí, mira, somos chidos. Es más, una vez mi carnal y yo matamos a un güey y nos liberaron de la cárcel cuando soy tan bueno falsificando que falsifiqué a un cabrón, güey. No mames. Eso, o sea, Hackett dice que este güey le dijo, sí, trajimos a un güey que medio se parecía a y lo convencimos de que se hiciera pasar por Russell. Ajá. Y nos dejaron libres. Entonces sí estaba muerto, si eran los huesos. Ajá. Wow. La historia del impostor se publicó y llegó a todos lados, pero los residentes del pueblo de Manchester dijeron, no, es que yo lo vi, era igualito al Russell, güey. Tenías 7 años que no lo veía. Hablaba lo mismo. Ajá. Y estaba, y los que habían visto al resucitado Russell Colvin fueron a declarar, de nuevo. Dijeron, no, es que sí era, o sea. Sí está vivo. Entonces, mientras hay gente que algunos piensan que realmente el Russell Colvin sí estaba mal de la cabeza y regresó y dijo, sí estoy vivo. Realmente la mayoría de la gente piensa que estos güeyes de algún modo idearon el plan de contratar a un impostor que se hiciera pasar por Russell y que dijera, sí estoy vivo, y por eso los dejaron libres de la cárcel, güey. No, guachamo. Y esa teoría fue popularizada en un libro de 1993 llamado El hombre falsificado. ¿Qué? Escrito por Gerald McFarland. Y esa es la historia de el asesinato y la resurrección de Russell Colvin. Yo creo que es el primer caso de una corte en Estados Unidos que exoneró a alguien por un crimen. Y fue porque aparentemente agarraron a un imitador de un güey. No mames. Un impostor. Pues que sí era más difícil en esas épocas como comprobar que alguien era. Sí, no había alguien, como que huella digital o cositas ADN, así, ¿no? Ajá. Sí, bueno. Vaya. Y pues ahí está su esmolopito de la semana. Sí, o sea, si fuera en esos tiempos y desmadran al Borre, llego yo y soy el Borre. ¿Qué tranza? Sí, el otro día cometí un crimen. A huevo. Si quieren escuchar el episodio original de The Dollop, es el episodio número 89, Russell Colvin. Y a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a andar ahí confesando crímenes a lo pendejo. Quédense callados.